Hola amigos de RioVirtual.cl. Hoy día vamos a descubrir el camino histórico a Chañarcillo. Aunque no es la alta cordillera, es precordillera nomás, se puede disfrutar un paisaje único y lleno de historias y bellezas. Actualmente el acceso principal a Chañarcillo es por la Panamericana, la Ruta 5 entre Copiapó y Vallenar. Antes no era así. Antes el camino principal de Copiapó a Chañarcillo era por Nantoco, Pabellón, Cuesta Viuda a Chañarcillo. Ese camino de carretas tenía la ventaja de ser más corta y en grandes partes tenía disponibilidad de agua. Las desventajas eran los dos sectores de morfología compleja para proyectos viales, pero como en 1840 las prioridades eran diferentes de la actualidad, ese camino era el más común, el más conveniente. El trayecto de la línea férrea, que entre 1855 hasta 1910 igualmente tomó un trayecto parecido, solamente subió por Muelle y Muelle Alto, con el mismo objetivo del abastecimiento de agua. Se puede imaginarse que durante el funcionamiento de la línea férrea a Chañarcillo, ese camino perdió importancia. Claro, aquí hay que parar en Pabellón. Pabellón, capaz el punto crucial de la época de Chañarcillo, ¿no? Aquí en Pabellón tenían una planta de purificación de sus metales. Veamos un poquito cómo se ve Pabellón hoy. Bueno, de toda manera, nuestro inicio sería el pueblo Pabellón, donde históricamente partió el camino y la línea férrea a Chañarcillo. Pabellón se ubica 36 kilómetros en distancia a Copiapó, en el valle del río Copiapó. Su altitud es 677 metros. Aquí empalmó la línea férrea a Chañarcillo y hasta los años 70 la línea férrea a Los Lorros. En muchas publicaciones históricas los autores mencionan Pabellón como sitio industrializado y puerta a Chañarcillo, pero también como inicio del camino a Argentina por el paso Come Caballo. Hernán Burmeister en 1859 describe bien vivo su llegada a Pabellón desde su viaje de 11 días desde Argentina por el paso Come Caballo. Y ahí podría ser con antiguos muros, pircas, que eso antes era la parte industrial de Pabellón, no se ve bien. Bueno, todavía por lo menos al fondo aquí famoso se ve la formación Pabellón, obviamente aquí en Pabellón, y claro que se nota abajo aquí el río Copiapó. El río Copiapó tiene agua ahora porque llovió un poquito, ¿no? Arriba, como vimos eso un par de semanas atrás. Aquí capaz el último vestigio de la época de los ferrocarriles. Se nota claramente la carretera era la línea férrea. Aquí el último poste. Capaz el otro vestigio que todavía existe de la época del ferrocarril, este estanque. Capaz eso sí, ¿no?
Es un relicto que nos indica aquí había la estación. Obvio, no es tan mal puesta, ¿no? Y hay el último estanque de la línea férrea. El pabellón era el punto crucial en la vida, digamos, en la infraestructura a Chañarcillo, ¿no? Aquí habían algunas plantas de amalgamización, aquí había el empalme de ferrocarril y el empalme, claro, de la carretera, bastante importante aquí este sector. Aquí estoy afuera, a la empalme, justamente donde el camino histórico de Chañarcillo se bifurcó al camino histórico, hay que decir, o a Cerro Blanco. Aunque Cerro Blanco tenía otro acceso por los Loros, que es más histórico, para decirlo. Bien, aquí también abajo pasó el ferrocarril. El ferrocarril no tomó este camino que vamos ahora. El ferrocarril siguió adelante hacia el sur y ahí tenía otro trayecto por Quebrada Molle por Molle. Y es igual un sector interesante. Claro, el ferrocarril no podría pasar aquí por la Cuesta La Viuda, ¿no? Entonces, antes sí, ¿no? Hay que decirlo, antes aquí había un par de señales bien históricos, bien bonitos. No lo veo ahora, pero bueno, ojalá después de las construcciones lo reponen, ¿no? O capaz estaban más abajo, no sé, o lo sacaron, ¿no? Aquí comienzo del camino a Chañarcillo, de Pabellón a Chañarcillo, el camino histórico de Carretes. Yo creo desde aquí, algunos ya casi 20 años atrás, realicé una foto, yo titulé Respeto, y ahora se ve que ese respeto, el árbol todavía está, el pimiento y las viñas se fueron. Saliendo del valle del río Copiapó ya es el primer obstáculo en el trayecto vial histórico del camino a Chañarcillo. El camino sube casi 200 metros de diferencia de altitud hasta llegar a la terraza miocena de las gravas de Atacama. En curvas bien cerradas, el camino sube encerrado en rocas diuríticas. Hay que indicar que este camino se construyó seguramente sin máquinas. El tramo de subida no es mayor de 3 kilómetros de largo. En mapas de décadas post-Chañarcillo, donde la competencia de la línea férrea ya no existió, el camino ganó nuevamente su posición, hasta para los primeros vehículos motorizados. Hasta par de años atrás existió una señalización que indicó a la conexión a la Ruta 5, que 20 años atrás no era para nada recomendable. Hoy día sí, el camino es transitable, aunque en su primer parte con alta precaución y capaz mejor con SUV o 4x4. Un poco más adelante se abre una vista panorámica bien amplia. En días sin bruma se puede ver bien a los cerros de Cerro Blanco y grandes partes de la precordillera aquí en Atacama. Bien, aquí el primer mirador, después un par de kilómetros después de la subida aquí en Pabellón y claro,
un mirador precioso, aunque hoy día no es el día perfecto para ver a la cordillera, pero se nota, ¿no? Se nota aquí la cordillera. Claro, como hay invierno altiplánico con bastante nubes y bastante precipitaciones en la noche, en las noches anteriores, ahí seguramente, ¿no? Ahí se nota bastante bien la situación, pero igual se puede ver la cordillera, pero ojo, hay que realmente recordarse, estamos todavía hablando de 80 kilómetros, 100 kilómetros o más, ¿no? Y ahí, al fin, digamos, en la bruma vemos el Cerro Blanco, todavía no es cordillera, por si acaso, ¿no? Pero bastante en la bruma, sí, en otros días se ve mucho mejor. La formación Pabellón, o mejor dicho, el grupo Chanyasío, siempre es uno de los más ricos, más hermosos, aquí con las capas casi verticales cerca del pabellón. Bueno, la quebrada así tiene una belleza. Eso, sin duda alguna, una única belleza, y como aquí se ve también algunos ruinas, claro, como era un sector importante, una infraestructura importante, por supuesto. Tenían parajes y para pernoctar 20 kilómetros por día era mucho, ¿no? Y ahí tenemos una paraje y la quebrada escondida, no sé, yo creo nadie lo conoce, francamente, pero una belleza única. Bien, aquí encontré en forma espontánea para ruinas. Bueno, un sector bastante interesante, ruinas, formación, pabellón y paisaje excepcional. Ahí vamos a ver un vistazo, ¿no? Claro, las ruinas aquí no es algo nada extraño, como estamos en un camino, el camino principal de Chanyasío a Pabellón, más encima en una época antes del ferrocarril, entonces en los inicios de Chanyasío, no estamos hablando de los años posteriores o de los años de su prosperidad máxima en 1869, 70, no, ahí tenían el ferrocarril, tenían capaz otros caminos al lado del ferrocarril, ¿no? Bueno, eso también, pero eso camino sí parece que data de los primeros años, ¿no? de Chanyasío, y claro, era el camino de carretas a pie, y cada 20 kilómetros deberían tener parajes, deberían tener para mantener los caballos, para refrescarse o para pernoctar hasta. Ahí vemos eso en este sector. Ahí está. Claro, en todo el tramo se encuentran ruinas, tal vez ruinas de complejos industriales como fundiciones o ruinas como paradas y hospedajes para los viajeros a Chanyasío. Hay que recordar que la distancia diaria prudente era entre 20 a 40 kilómetros en esa época. Ahí estoy, ahí llegué.
un calor insoportable por si acaso aquí. Claro, construcción de bloques de la formación pabellón, calizas, bien hecho, por si acaso, ¿no? Bloques seleccionados. De tamaño bastante. Entrada, salida. Y ahí vemos el horno. Eso bonito, con las botellas arriba. Bien hecho, con entrada de aire, ¿no? Y que encontramos ahí escoria. Entonces eso también tenía un fin de fundir minerales ahí. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, llegamos hasta aquí hoy. La próxima semana vamos a subir más a la Cuesta Viuda y vamos a llegar a Chanyasío finalmente y veamos más paisaje y historia. Bien, amigos, entonces hasta la próxima semana. Chao.